Así veo las cosas. Muy buenas tardes, les saluda Maite Interiano y bueno, vamos a comenzar y cerrar esta semana con lo último en las noticias. Precisamente vamos a abordar los temas sobre lo más reciente que se sabe del brote del hantavirus a bordo de un crucero, lo último de la guerra entre Estados Unidos e Irán y también les tendremos las impresionantes imágenes de un incendio en un concurrido centro comercial en México. Pero comenzamos con el hantavirus. Esta mañana el CDC ha impuesto el nivel 3 de alerta aquí en Estados Unidos, que aunque puede sonar preocupante para muchos, queremos dejarles saber que este es el nivel más bajo y que representa un mínimo riesgo para el público en general. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Esta es una noticia que hemos venido siguiendo toda la semana. Se han reportado al menos 5 casos confirmados y han muerto 3 personas a bordo de este crucero que sabemos que salió el 1 de abril de Argentina y tenía un largo recorrido. El primer pasajero falleció el 11 de abril, pero inicialmente no se sospechaba de que su muerte tenía algún vínculo con el hantavirus. Esto, como fue una muerte así repentina, retrasó las alertas sanitarias y inclusive el 24 de abril, antes de que se confirmara que había el virus, se había propagado en este crucero, unas 30 a 40 personas se bajaron del barco en la isla de Santa Elena y viajaron a distintos países sin tener un rastreo epidemiológico de inmediato. ¿Qué significa esto? Bueno, que no pasaron muchos días hasta que pudieron las autoridades darse cuenta de que el fallecimiento de esa primera persona había sido por este virus. Se sabe que hasta el momento la esposa de esta primera persona que falleció también, ya desafortunadamente, perdió la vida el 26 de abril. Ella, una vez su esposo había fallecido, fue una de las pasajeras que bajó en Santa Elena y abordó un avión privado o un avión comercial para regresar a Sudáfrica. Ella muere unos días después y se confirma que es la segunda víctima de este virus. Pero, ¿qué está pasando en este momento? Bueno, el barco que había estado varios días en alta mar porque nadie le estaba permitiendo que llegara a sus costas, está por llegar en las próximas horas a Tenerife, en las Islas Canarias en España, donde se van a permitir que bajen los otros pasajeros que siguen a bordo y la tripulación, que se les haga una evaluación médica, que se les aísle si es necesario y luego van a ser repatriados a otros países. ¿Por qué todo este protocolo es importante? Bueno, porque aunque es un nivel 3, sí se tiene que saber bien el rastreo de las personas y precisamente por eso aquí en Estados Unidos ya hay un monitoreo bastante minucioso en varios estados de personas que quizás tuvieron contacto con el hantavirus. Quiero que veamos la gráfica de los Estados Unidos. Así luce el panorama en este país. 5 estados, entre ellos California, Arizona, Texas, Georgia y Virginia, están siendo monitoreados muy de cerca por expertos sobre el posible contagio de este virus. No se ha confirmado nada hasta el momento, pero se sabe que personas de esos estados han estado en contacto con el virus. Nuevamente, les decimos, no es algo altamente contagioso, no hay nada de confirmaciones, pero para evitar que esto se propague o se salga de las manos, están siendo monitoreando. Eso es en Estados Unidos, pero a nivel mundial, ya que este era un crucero que tenía personas de diferentes países, así luce el panorama, quiero que lo veamos. Hay personas de Estados Unidos, como les decía, de Canadá, de Francia, del Reino Unido, de los Países Bajos, de Suiza, de Sudáfrica y de Singapur, que están siendo monitoreados nuevamente por la sospecha del hantavirus. Y para continuar en este tema y sobre todo entender y para que usted y yo tengamos calma sobre cómo esto nos puede afectar este hantavirus, vamos a hacer conexión ahorita con el médico investigador Fabián Sandoval, que se encuentra en Washington, D.C. y le vamos a hacer la pregunta que todos queremos saber. ¿Qué tanto riesgo hay para que nosotros, que no hemos estado en este crucero, podamos contagiarnos de hantavirus? Mira, hay un riesgo muy bajo. En realidad, si no estamos expuestos a las ratas que están infectadas tradicionalmente, que se ven en el campo, en las partes donde hay basura, no tenemos por qué preocuparnos en realidad. Esto es un virus que ha existido por mucho tiempo y el riesgo de mortalidad es muy bajo si lo comparamos con otras enfermedades. ¿Y por qué crees tú que ahora vemos este brote, nos estamos enterando? ¿Y cómo se transmite exactamente? Porque si bien es cierto, viene de las ratas, de los roedores, pero este es un crucero. ¿Qué sabes tú al respecto de cómo se ha propagado?
Pues mira, la razón por la cual primero que todo, es un brote muy pequeño y la razón por la cual estamos viéndolo más en común es cada vez que ocurre una infección, un problema en un crucero, todo el mundo se pone en alerta porque lo ven en un área concentrada y al verlo en el área concentrada piensan que es algo muy severo, pero no lo es. ¿Y cómo se contagia? Es tu pregunta. Pues nos contagiamos de dos formas. La forma normal, por decirlo así, es a través de esta cepa de hantavirus tradicional, que es cuando estamos expuestos a orina de ratas infectadas o a la materia fecal de la misma, en el cual se vuelve polvo, porque se pisa o andan por ahí, y ese polvito o de la orina o de la materia fecal la inhalamos, tocamos las manos, nos tocamos los ojos, y en esas áreas mucosas se entra en nuestro cuerpo. Así es que se encuentra. Y en la otra cepa que se está viendo ahora, que es la andina, me parece que se conoce andina, ahí se transmite de persona a persona, pero es una forma muy diferente que te la puedo explicar. Tengo una pregunta puntual, dos, pero esta antes que se me escape. ¿Ha pasado en tu experiencia, porque tú eres médico investigador, algún brote de esta magnitud que quizás no nos hemos enterado en los medios, pero que ha habido un brote de más de 9 personas en el pasado y que se ha podido controlar? Bueno, no se puede considerar un brote porque son áreas muy pequeñas, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que las cantidades de muertes son muy pequeñas. Quiero que comparemos algo interesante. En el 2025, 45 millones de personas fallecieron contra el flu. En comparación a personas que fallecieron con el virus de Hanta, imagina, solamente fueron 309 en un año. Es una Claro, cantidad muy pequeña. No claro. es algo para que nos alarmemos. Que no, Y no es entonces eso. pero que tengamos precauciones. Rapidito, quiero saber cuáles son los síntomas que tenemos que tener pendiente en caso de que estemos expuestos, pero sobre todo qué podemos hacer para evitar el contagio de este virus. Sí, mira, quiero decir, es la cepa de los Andes, es que se conoce. La cepa de los Andes es la que es de persona a persona, ¿sí? Si están muy cerca. Ahora, los signos y síntomas que vamos a ver es como casi cualquier infección de un virus. Dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor muscular. Si te ha llegado el flu, un dolor muscular es terrible. Dolor en las piernas, también lo vamos a sentir, esos músculos grandes. De ahí empezamos a ver dolor de pecho, problemas para respirar. A veces vamos a presentar tos, pero ese problema de respirar porque se empieza a acumular líquido en nuestros pulmones, levemente, pero se empieza a acumular. Entonces, ese dolor también, y también podemos empezar a ver problemas estomacales. Así que todo lo que vemos en una enfermedad de gripe tradicional lo estamos viendo aquí. Y la prevención, muy sencillo. Hay que utilizar mascarilla, como hemos aprendido en COVID, cuando estamos expuestos a alguien con la infección, si piensan que la tiene, van a tener todo muy limpio, como siempre Ujú. lo hemos hecho, y ya. Con eso empezamos a ver una buena prevención de lo que tenemos. Claro, claro. Pues, doctor Fabián Sandoval, muchísimas gracias. Creo que fue muy claro cuáles son los síntomas, cómo podemos prevenirlos, pero sobre todo de que esto está bajo control, que no hay que caer en el caos ni en el miedo de que esto se vaya a propagar, sino que estar informados, alertados y como en toda situación, mantener la higiene, las manos limpias, usar tapabocas si es necesario para evitar cualquier tipo de propagación. Muchísimas gracias y que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias. Y en otras noticias quiero comentarle lo que está pasando en los consulados de México aquí en Estados Unidos. Bueno, resulta que el Departamento de Estado de Estados Unidos está revisando los 53 consulados en el territorio estadounidense, lo que podría llevar que estas investigaciones, estas revisiones que se están haciendo, lleve al cierre de algunas de estas oficinas. ¿Por qué esto es importante e interesante? Bueno, porque esto está ocurriendo en medio de la tensión diplomática que existe tras primero la muerte de los agentes de la CIA en México que le explicamos y le reportamos aquí, y también las acusaciones de varios funcionarios del gobierno de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha, que es el gobernador de ese estado, con vínculos del narcotráfico. Entonces, ahora lo más reciente es que los consulados, las embajadas de México en este país van a ser revisadas. Por supuesto, la presidenta de México está al tanto de esta noticia y esto tuvo que decir al respecto. Qué bueno que preguntas, porque salió esta nota ayer en CBS, que sale hoy en varios de los medios mexicanos,
esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en los Estados Unidos. Es completamente falso. Pero no estamos de acuerdo, además, no es así que los consulados realicen algún tipo de política en Estados Unidos en contra del gobierno de Estados Unidos o en contra de cualquier situación, o que estén haciendo política en los Estados Unidos. Eso es absolutamente falso. Nosotros tenemos en nuestra Constitución la autodeterminación de los pueblos. Y así como defendemos la autodeterminación de un pueblo en el mundo, pues también Estados Unidos es su autodeterminación. Nosotros no tenemos por qué influir en la política de los Estados Unidos desde México. ¿Qué hacemos? Pues defendemos a los mexicanos que viven allá, porque es nuestra responsabilidad. Bueno, ahí lo escucharon. Esto es lo que dice la presidenta de México respecto a estas investigaciones, estas revisiones que se van a hacer en las oficinas consulares. ¿Por qué esto importa? ¿Por qué lo estamos reportando? Primero, porque el cierre de estas oficinas puede impactar a los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Estas son las oficinas que uno debe visitar si necesita renovar su pasaporte, si necesita alguna documentación especial de su país. Esas son las oficinas que se visitan si uno está aquí en Estados Unidos. ¿Qué información van a arrojar estas investigaciones? Nosotros vamos a estar muy al pendiente y vamos a ver cómo esto puede afectar las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Pero quiero comentarles algo muy curioso. El día de hoy, que se celebra ya el domingo, el Día de las Madres, el presidente Donald Trump ofreció un discurso y ahí precisamente, en medio del marco del Día de las Madres, ¿por qué lo hizo? No lo sé, habló al respecto sobre quién gobierna en México. Escuchemos. They come through Mexico for the most part. We have a problem because the cartels rule Mexico and nobody else. The cartels, they just rule it. And, we lose 200,000 people a year through this poison that pours into our country. So we have the sea done, meaning the ocean, waterways, pretty much done 97%, and we're going to have the land done very soon. Y en otro tema muy relevante, del cual todos estamos muy pendientes, preocupados, con muchas preguntas, pocas respuestas, es la guerra entre Estados Unidos e Irán. Quiero comentarles que ayer Estados Unidos e Irán intercambiaron fuego en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos respondió a ataques iraníes contra 3 destructores, aunque no hubo daños. Irán, por su parte, acusó a Estados Unidos de romper la tregua atacando petroleros y las zonas costeras. Y hace unas horas se dio a conocer uno de los videos del centro de mando CENTCOM que muestran la inhabilitación de otros 2 buques. Estas son las imágenes que están viendo en pantalla de otro ataque que se llevó a cabo hace unas horas. Estas imágenes, por supuesto, causan mucha preocupación, mucha duda, mucha incertidumbre de qué es lo que está pasando, qué ha pasado con la tregua, qué pasa con esas relaciones o ese acuerdo que se va a llegar. Marco Rubio, el secretario de Estado, fue abordado en Italia precisamente sobre esto y precisamente los ataques que se dieron ayer, esto tuvo que comentar al respecto. La Operación Furia Épica fue una operación ofensiva diseñada para destruir sus lanzamisiles, su marina, su fuerza aérea y sus fábricas, y eso se logró. Lo que vieron ayer fueron destructores de Estados Unidos navegando por aguas internacionales que fueron atacados por los iraníes, y Estados Unidos respondió de manera defensiva para protegerse. Eso fue lo que vieron. Quiero decir, eso es algo separado y distinto de la Operación Furia Épica. Eso es algo separado. Esto fue un ataque de defensa y no de ataque. Eso es lo que asegura Marco Rubio. Pero lo que le estábamos comentando, seguimos sin respuesta sobre un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Sabemos que han habido varios intentos de conversaciones, de negociaciones, pero no sabemos si va a haber un acuerdo sí o no o cuándo va a ocurrir. Marco Rubio también tuvo que decir esto al respecto. Estamos esperando una respuesta de su parte en algún momento de hoy. No la hemos recibido aún hasta ahora, pero quizá llegue. Su sistema sigue estando muy fragmentado y algo disfuncional, lo que también puede estar sirviendo como un obstáculo. Espero que sea una oferta seria. De verdad lo espero. ¿Cuándo llegará ese acuerdo? Por supuesto, vamos a estar muy al pendiente. Es una noticia que hemos venido siguiendo y todos queremos saber. Lo que sí sabemos es una información, una gráfica que el presidente Donald Trump decidió compartir en su red Truth Social. Quiero que la vea y usted la analice y me diga qué interpreta al respecto. Es una gráfica donde se ve la duración de las guerras en las que se ha visto envuelto Estados Unidos. Como ve, en la primera posición está la guerra de Afganistán con 543 semanas, luego está la guerra de Irak, etcétera, etcétera. Pero hasta abajo,
podemos ver la excursión, que inclusive no pone guerra, sino que excursión a Irán, apenas 6 semanas. ¿Por qué decide compartir esto? Bueno, solo él sabrá, pero muchas personas lo están analizando como una manera del presidente de quitarle un poquito de importancia o quitarle un poco la atención a todas esas preguntas que hay respecto a la guerra. Sabemos que los niveles de desaprobación, no solo del presidente, sino de la participación de Estados Unidos en esa guerra, cada vez incrementan. Los estadounidenses no entienden ni quieren ser parte de esta guerra y por eso puede ser que el presidente comparte esta gráfica diciendo, miren, Estados Unidos ha participado en otras guerras por mucho más tiempo y la de Irán, que aún no sabemos cuándo termina, apenas son 6 semanas. ¿Qué opina usted? Déjanos saber en los comentarios. En otra noticia les cuento que el Papa León, que precisamente hoy está cumpliendo 1 año desde que se anunció que sería nuestro nuevo Papa, se encuentra en Italia y ahí hizo una de sus tantas homilías y a pesar de que tuvo un encuentro con Marco Rubio donde se pensó que iba a alivianar la situación sobre hablar de la paz y los conflictos en el Medio Oriente, el Papa León siguió con su mensaje de paz. Quiero que lo escuchemos. Las guerras que aún se combaten en tantas regiones del mundo exigen un renovado compromiso, no solo económico y político, sino también espiritual y religioso. La paz nace dentro del corazón. Que del Dios de la paz venga una efusión sobreabundante de misericordia, que toque los corazones, calme los rencores y los odios fratricidas, e ilumine a quienes tienen especiales responsabilidades de gobierno. Hermanos y hermanas, ningún poder terrenal salvará al mundo, sino solo el poder divino del amor. Ahí lo ven. Ningún gobierno en este mundo va a poder separar, sino que debe reinar la paz. Las palabras del Papa León, que hoy está celebrando ese primer aniversario. Y vemos cómo él lo ha dicho desde que empezó este dime y direte con el presidente Trump. Su agenda, su intención, su deseo es llevar el mensaje de paz. Y lo está haciendo así. Eso indiferente de las conversaciones que pudo haber tenido hace unos días con el secretario de Estado Marco Rubio, que se pensaba que había llegado a alivianar un poco esta tensión entre el presidente Trump y el Papa León, pero como vemos, él sigue promulgando la paz en todos los rincones que van. Y bueno, ya para terminar, quiero compartirles estas imágenes de verdad que son espeluznantes, son muy fuertes y de verdad que causan mucha preocupación. Esto fue un incendio que llevó a cabo en la Plaza Fiesta Las Palmas, en Los Mochis, en Sinaloa. Aquí estamos viendo esta gran humarada que se propagó en escasos minutos. Hasta el momento 5 personas han sido reportadas como fallecidas y al menos 38 otras personas están siendo atendidas en este momento en varios hospitales, en varias unidades hospitalarias ahí mismo en Sinaloa. Se prevé que el incendio pudo haber ocurrido en una tienda donde habían varios productos inflamables y por eso se propagó tan rápido. Este es un centro comercial bastante concurrido, pero por supuesto las autoridades están investigando qué fue lo que comenzó este incendio, si hay algún motivo alterno aparte de un accidente y por supuesto nosotros vamos a estar al pendiente. Pero fueron momentos muy tensos, de mucho caos, de mucha incertidumbre y pues esto fue lo que se vivió. Quiero que vean este video que se ha compartido en redes sociales. Wow, de verdad que ver esas imágenes una y otra vez, uno solo se puede imaginar lo que estaban viviendo estas personas que estaban ahí tranquilamente en este centro comercial. Como ven, partes del techo se empiezan a caer, el humo al parecer obstaculizó la salida de emergencia y por eso varias personas se quedaron atrapadas, por lo cual es pues, importante siempre que uno esté en lugar público identificar esas salidas en caso de emergencia y ojalá que, pues, que esto no ocurra y nosotros vamos a estar pendientes con las investigaciones que hagan las autoridades pertinentes.
Pero bueno, para hablar más sobre México y todos los temas que están pasando, las noticias de actualidad, el ambiente político que se vive, Jorge Ramos logró entrevistar al ex secretario de Relaciones Exteriores de México aquí en Estados Unidos, Jorge Castañeda. Lo invito a que vea esta conversación. Así de las cosas, queremos tratar de entender el momento de las relaciones entre México y los Estados Unidos. Pocos recuerdan un momento de mayor tensión en estos momentos. Queremos explorar las posibilidades que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum ante las amenazas de Donald Trump, que hace menos de 24 horas dijo que si México no hace lo suficiente en contra de los narcotraficantes, él lo va a hacer. No sabemos exactamente a qué se refiere, pero alguien que conoce perfectamente las relaciones entre México y los Estados Unidos es Jorge Castañeda. Por supuesto, fue canciller de México y actualmente está dando clases en París, desde donde nos acompaña. Jorge, gracias por estar aquí. Un gusto estar contigo, Jorge. Yo creo que ayuda esa distancia. Tú te encuentras en Francia en esos momentos para ver desde lejos la relación entre México y los Estados Unidos. ¿Estamos en el peor momento en décadas? Pues yo no recuerdo un momento tan tenso como el que estamos viviendo hoy. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, o quizás al final del sexenio de José López Portillo, hubo momentos difíciles, y como los hubo también por otras razones al principio del sexenio de Ernesto Zedillo, con la crisis económica y el apoyo que Estados Unidos dio, pero que regateó con México. Pero la verdad es, ni el caso de la Madrid con Ronald Reagan, ni López Portillo con Ronald Reagan, etcétera, yo no recuerdo, y eso los viví de cerca, no recuerdo ningún momento de tanta tensión como la que vivimos ahora, porque está el tema, la seguridad y el narcotráfico y los narcopolíticos, está el tema comercial de la renegociación del TEMEC, está el tema migratorio que obliga a México a hacer el trabajo sucio de Estados Unidos en nuestra frontera sur y en nuestra frontera norte también, por cierto, y está el tema de asuntos internacionales tipo la relación con Cuba, con Venezuela, etcétera. Entonces sí creo que realmente este es un momento que por lo menos que yo no recuerdo haber vivido. ¿Cómo lo está manejando la presidenta Claudia Sheinbaum? Antes de esta nueva crisis, muchos la elogiaban por esta política de cabeza fría, pero ahora, después de las acusaciones del Departamento de Justicia en contra de 10 funcionarios de Morena, incluyendo el gobernador de Sinaloa, se ha enrollado en la bandera de la soberanía, insiste en que quiere más pruebas y aparentemente está protegiendo a los suyos. ¿Cómo lo ves desde allá? Mira, lo que yo he comprobado aquí en Europa, en Francia en particular, pero es que la presidenta Sheinbaum tiene muy buen cartel, tiene muy buena imagen y prensa en estos países y en Francia en particular, porque según ellos, y esto tiene que ver mucho con los corresponsales de los medios que están en México, internacionales, ella ha resistido a las presiones de Trump sin pelearse con él. Lo de no pelearse con él es cierto, lo de resistir es completamente falso. Los corresponsales que hay en México pues simplemente no entienden, no es, es su trabajo, pero lo hacen muy mal, es la verdad. No entienden que ella ha cedido en absolutamente todo. Lo único en lo que no ha cedido es aceptar efectivos militares públicamente en México, pero ha aceptado porque los 2 agentes muertos de la CIA en Chihuahua y los 2 que no fallecieron, no es posible que sean los únicos en toda la República Mexicana. Y ella tenía que saber, Jorge, ¿no? Ella tenía que saber, es poco creíble que el gobierno no supiera, ¿no? Yo creo que es poco creíble, Jorge, la verdad. Entonces, ella ha cedido en todo, en lo migratorio, en la relación con China, con los aranceles, en la relación con Cuba, en suspender los envíos de petróleo. Qué bueno que lo hizo, no estoy en desacuerdo, pero se dio de inmediato. En el tema del narco, con el envío de gente a Estados Unidos sin pasar por los procesos de extradición, en permitir los sobrevuelos de aviones y de drones,
en aumentar el número, no sabemos los detalles, de personal norteamericano en México. Ha cedido en todo. Entonces, esta visión que hay en Europa, yo no la comparto, me parece que es fácil. Dicho eso, ya ahora estamos viendo que ya no alcanza, se agotó la política de aplacar o apaciguar o complacer a Trump. Ya no puede, ya no tiene más espacio la presidenta para seguir por ese camino después de lo de la CIA en Chihuahua y sobre todo después de las acusaciones y la solicitud de extradición del gobernador Rocha de Sinaloa. ¿Tú crees que existe una verdadera amenaza de que Donald Trump haga algo de manera unilateral? Hace menos de 24 horas él acaba de declarar que si México no hace algo respecto al narcotráfico, que ellos lo van a hacer. Y hay una nueva estrategia de lucha en contra de las drogas, en donde uno de los puntos, Jorge, claramente dice que su objetivo es destruir organizaciones de drogas transnacionales. Esto no se podría realizar sin tener soldados norteamericanos en México. Esto sería un rompimiento espantoso de las relaciones entre México y Estados Unidos. Bueno, sí lo sería. Incluso cualquier acción unilateral de Estados Unidos sería muy dañina para la relación entre México y Estados Unidos. Ya fuera un ataque con misiles a laboratorios o instalaciones del narco en cualquier estado de la República Mexicana, ya sea una operación de extracción, por ejemplo, del propio Rocha o de otros, que no sabemos quiénes son y por lo tanto ellos tampoco lo saben, ya sea de algún otro tipo de participación norteamericana directa en la captura de gente o en la destrucción de laboratorios. Es cierto que la presidenta Sheinbaum todavía tiene la posibilidad de decir que si cualquiera de estas acciones que he mencionado u otras que no puedo yo imaginar se hacen con el consentimiento del gobierno de México, entonces no hay violación de la soberanía. Entiendo. La soberanía definida por Claudia Sheinbaum es todo lo que ella permite es en defensa de la soberanía y todo lo que ella no permite viola la soberanía, pero quien decide discrecionalmente qué es y qué no es violación de la soberanía es ella. Si ella decide que sí debe haber X número de agentes de la CIA encubiertos o no, armados o no, vestidos con uniformes mexicanos o no en México, eso, según ella, no viola la soberanía porque ella lo aceptó. Hay fuertes acusaciones en contra del gobierno, particularmente de la oposición, en que lo están acusando de ser un narcogobierno. Muchos mexicanos tenemos la percepción, Jorge, de que los narcos no podrían funcionar sin la complicidad o la negligencia de las autoridades y de los políticos. ¿Estamos en presencia de verdad de un narcogobierno o es una exageración? Bueno, así un narcogobierno a mí me parece una exageración porque implicaría que todo el gobierno federal y varios presidentes ya por lo menos de Calderón para acá hayan sido cómplices del narco. Eso yo no lo creo. Sí creo que hay un buen número de gobernadores actualmente en funciones, desde luego muchos antes, pero ya ha habido muchos exgobernadores que están en la cárcel, no pocos, muchos. Pero en todo caso, los actuales sabemos que varios de ellos fueron electos, ganaron sus elecciones gracias a su alianza con los cárteles. También sabemos que en estados como Sinaloa, como Tamaulipas, como Sonora, como Baja California, es prácticamente imposible gobernar sin entenderte con el narco. No, la verdad es que no hay muchas maneras de hacerlo, no se puede. Ahora, si lo que ha sucedido en los últimos 5 o 6 años va más allá de la tradición, probablemente sí, porque los pactos de estos gobernadores cuando eran candidatos
con el narco rebasaron los pactos que se habían ido construyendo anteriormente. Entonces, narcogobiernos en los estados, sin duda. Complicidad de los comandantes regionales de las Fuerzas Armadas en las regiones militares, sin la menor duda. Complicidad de algunos sectores del gobierno federal en determinados momentos, sin duda. Un narcogobierno, creo que es una exageración. Déjame terminar con esto, Jorge. Tú has estado dentro de este tipo de negociaciones, por supuesto, como canciller. ¿Cómo se sale de esta crisis? Por una parte, tienes al gobierno de Claudia Sheinbaum tratando de defender a los suyos y tratando de quitarse la etiqueta de ser un narcogobierno, como tú lo acabas de declarar. Y por la otra tenemos un Donald Trump con ambiciones imperialistas que con una noche de insomnio puede decidir que va por Cuba o que va por México. ¿Cómo saldrías de esta crisis? ¿Por dónde empiezas? La verdad, mentiría yo si supiera cómo hacerle y si me preguntara la presidenta Sheinbaum, cosa que obviamente no va a hacer, no tendría que contestarle. Me parece, sí, que el margen de negociación de México es muy estrecho. No estamos en condiciones de resistir a las represalias de Estados Unidos por no cumplir con sus exigencias, no con los hechos, sino con las exigencias de Trump, tal y como se le ocurran a él en cualquier momento, como dices tú, de insomnio. No hay ese margen, me parece a mí, en primer lugar. No está López Obrador dejó al país en una situación de tal vulnerabilidad, Jorge, tú lo mencionaste muchas veces cuando ibas a la mañanera con él, a propósito del número de desaparecidos, del número de decesos, etcétera, tú lo dijiste muchas veces. Esa vulnerabilidad, de abrazos, no balazos, hoy en México, pues son los cuervos que creó López Obrador, y no hay muchas soluciones. ¿Qué podría ser útil? Pues en primer lugar, que ella ya se sentara con Trump uno de estos días. El presidente Lula de Brasil lo acaba de hacer hoy. No le pasó nada, no lo mataron, no lo secuestraron, no lo ahorcaron, no pasó nada. Ella no ha querido, ha tenido miedo, solo fue a lo de la FIFA, Washington, sin, la verdad, una reunión totalmente ceremonial, protocolaria. Esa es una posibilidad, sentarse con él y decir, a ver, ¿qué es lo que quieres? Esto es lo que estamos haciendo, pero ya tener un cara a cara con él, no solo por teléfono, primero. Segundo, tratar efectivamente de responder a la acusación o a la sospecha que tenemos los mexicanos, no solo los gringos, no solo Trump, a saber si hay narcopolíticos en México, si hay una complicidad entre los cárteles y muchos políticos en México, en los estados y en el gobierno federal y en la Marina y en el Ejército. Y ya no solo ir contra los capos de los cárteles, sino también contra los cómplices de los capos de los cárteles en el gobierno federal y los gobiernos estatales. Si lo hace ella, pues no se lo va a exigir Trump. Claro. Si no lo hace ella, pues se lo va a exigir Trump. Claro, las dos cosas son válidas al mismo tiempo. El problema del narcotráfico en México y las enormes presiones de Donald Trump. Jorge, gracias por estar aquí, gracias por poner todo esto en perspectiva. Gracias a ti, Jorge, por invitarme. Gracias. Jorge Castañeda, desde París. Gracias, Jorge, por esa entrevista. Y bueno, como siempre, y una de las partes que más disfruto de esta interacción que tenemos aquí en Así Veo las Cosas es escuchar y leer sus comentarios, y precisamente hoy hemos cogido 3 de ellos. Edgar Sánchez, 2793, nos dice: ¿y por qué solo hay un video de un chavo y no hay otro más?
dentro del crucero. Esto es a raíz de la noticia que hemos venido siguiendo toda esta semana del crucero que salió de Argentina, en el que se propagó el virus del hantavirus. Rosalía Nieblas Rubí nos dice, veremos más adelante si no es mortal, porque el COVID dijeron lo mismo y se salió del control. Así es, Rosalía, vamos a estar pendiente, pero como lo hemos venido diciendo acá, lo dijeron las autoridades, lo reporta esta mañana el CDC, está en el nivel más bajo, lo cual no requiere ni significa ningún riesgo para nosotros, pero por supuesto hay que ir monitoreando como todo. Hay que estar pendiente para ver qué surge con las noticias. Janie Salinas nos dice, por favor, hay que orar por la paz mundial, lo demás es poder que el mismo ser humano inventó. Muchísimas gracias, carita triste y un corazón. Recuerde que usted puede mandarnos sus comentarios, nosotros aquí los leemos, los aceptamos, los recibimos, pero también le damos las gracias por seguirnos y por ser parte de esta comunidad. Si aún no lo ha hecho, le invito a que se suscriba. Todo lo que tiene que hacer es darle clic a este botón de suscribirse, darle clic también a la campanita para que sea el primero en enterarse de los videos que subimos, las noticias de última hora en Así Veo las Cosas. Un placer haber estado aquí con ustedes. Gracias por acompañarme. Feliz Día de las Madres a todas esas madres que nos sintonizan. Y bueno, recuerde que tenemos una cita la siguiente semana. Hasta la próxima.